Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien, que sus familias estén bien. Vamos a arrancar con función polinómica. Nuestro primer objetivo para poder graficar una función polinómica va a ser que esté expresada en forma factorizada. ¿Bien? Es decir, a partir de sus raíces. Fíjense que esto es la expresión que ustedes usaban al terminar el método de Gauss. ¿Bien? Bueno, pongo x hasta x3, ¿sí? Es decir, 3 raíces, porque nos vamos a centrar en trabajar polinomios cúbicos, ¿sí? Que su grado sea 3. Esta misma teoría sirve para polinomios de grado 4 y de grado 5 y demás, pero bueno, vamos a intentar trabajar con los que son más sencillitos y más concretos para que ustedes puedan entender el tema, ¿sí? Entonces, nuestro primer objetivo siempre va a ser que el polinomio esté escrito en forma factorizada, si es que no lo está, ¿sí? Una vez que está en forma factorizada, ahí recién vamos a encarar el gráfico de esta función. Los gráficos que vamos a obtener van a ser gráficos aproximados, ¿sí? No vamos a poder graficar la función completa. Vamos a poder determinar las raíces de este polinomio y los conjuntos de positividad y de negatividad. Y a partir de eso vamos a poder hacer un gráfico aproximado. ¿Bien? Bueno, vamos a ir con el primer ejemplo. Bueno, y acá tenemos nuestra primera función, ¿sí? Fíjense que el primer ejemplo lo tomé ya factorizado. Si no lo estuviese, hay que llegar primero a esta expresión. Y lo primero que vamos a buscar son las raíces. Para eso recordemos que las raíces de cualquier función son la intersección con el eje X. Es decir, que se calculan igualando nuestra función a 0. En este caso, nos vamos a tener que preguntar cuándo x más 1 por x menos 3 por x más 4 nos da 0. ¿Bien? Y ahí vamos a recordar una propiedad muy importante de la multiplicación. Recuerden que para que una multiplicación nos dé 0, tiene que pasar que alguno de los números que se están multiplicando sea 0, ¿sí? Eso es porque 0 por cualquier otro número me da 0. Es decir, que una opción para que toda esta ecuación me dé 0 es que este primer paréntesis, x más 1, sea 0. Es decir, la primera opción sería que x sea menos 1. ¿Sí? Esa es nuestra primera raíz. Repito el razonamiento con el segundo paréntesis, porque también si este paréntesis valiera 0, 0 por cualquier número que tengamos en los otros dos, nos volvería a dar 0 la cuenta. Entonces pedimos que x menos 3 sea 0. De ahí despejamos, menos 3 más 3, esa es nuestra segunda raíz. Tenemos una raíz en menos 1 y una raíz en 3. Volvemos a repetir el razonamiento. X más 4 tendría que ser 0. Despejamos, el 4 pasa restando y nuestra tercera raíz es 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra función polinómica tiene 3 raíces. Es decir, toca al eje X en 3 valores. ¿Sí? Los vamos a marcar en el sistema de ejes cartesianos ya. Por acá tengo un sistema de ejes y lo que voy a hacer es marcar una raíz en menos 1, una raíz en 3 y una raíz en menos 4. ¿Sí? Recuerden que las raíces van sobre el eje X. Tenemos una raíz en menos 1, una raíz en menos 4 y una raíz en 3. Y no hay más raíces. Es decir, esta función no toca al eje X en ningún otro punto. Entonces, lo que podemos observar es que tenemos, por ejemplo, entre menos 4 y menos 1, tenemos 2 raíces consecutivas. Y hay un teorema, o una aplicación de un teorema, que dice
que si yo conozco dos raíces consecutivas de una función continua, las funciones polinómicas lo son, se cumple que los valores que están entre ellas, es decir, todos los numeritos que estarían entre -4 y -1, son todos positivos o son todos negativos. Es decir, que solamente tenemos dos opciones y las marco con color. Una opción puede ser que esta función esté por encima del eje, esa sería una opción en ese tramo, o la segunda opción sería que esté por debajo. ¿Sí? Eso es lo que plantea el teorema. Nunca va a pasar, ¿sí?, que un pedazo esté por abajo y otro pedazo esté por arriba. Y nunca va a pasar eso porque entonces observan que volveríamos a tocar el eje X, que no puede pasar, porque yo tengo solamente las tres raíces que encontramos en un inicio. ¿Bien? Que las vuelvo a marcar. Entonces, recuerdan que mencioné que iba a ser importante encontrar el conjunto de positividad y negatividad. Lo que vamos a hacer es trabajar con el conjunto de positividad y negatividad de los intervalos que quedaron marcados. Fíjense que acá me quedó determinado un intervalo que llega hasta el -4, es decir, del menos infinito al -4, o va a ser positiva o va a ser negativa. Del -4 al -1, lo mismo. Del -1 al 3 y del 3 hasta donde termina. Yo voy a tener que trabajar con esos 4 intervalos para ver qué signo tienen. No me va a importar el resultado en sí, numérico, sí el signo, porque el gráfico que yo voy a hacer es aproximado. Bien, para poder trabajarlo se arma una pequeña tabla en donde van a figurar estos intervalos que acabamos de mencionar. ¿Sí? Perdón que moví la cámara. Una forma muy sencilla y que me parece que ayuda mucho para poder hacerlo es hacer una pequeña recta numérica, marcar sus raíces. Las raíces eran -4, -1 y 3. Y de ahí sacar los intervalos. El primer intervalo siempre va a arrancar en menos infinito, el último intervalo siempre va a terminar en más infinito. ¿Se ve? Bien, entonces, mi primer intervalo, el primero que yo voy a marcar, esperen a ver si lo dejo apuntando, va a ser de menos infinito a 4. Mi segundo intervalo va a ser de -4 a -1. El tercer intervalo de -1 a 3. Y el cuarto intervalo de 3 a más infinito. Bien, ahí tenemos los 4 intervalos, los que van a conformar nuestro cuadro. Es decir, yo voy a tener que ver el signo de mi función en cada uno de esos intervalos. Y para poder trabajarlo en forma sencilla, lo que se hace es, se elige un número representante de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Voy a elegir un número que esté en el primer intervalo, un número que esté en el segundo intervalo, uno del tercero y uno del cuarto. Solamente uno, ¿sí? No voy a trabajar con más de uno. Si hicimos las cosas bien, todos los que pertenecen a un mismo intervalo deben tener el mismo signo, ¿sí? Entonces, supónganse que este de primer intervalo elijo el -5. Del segundo intervalo elijo el -2. Del tercer intervalo puedo elegir el 0 y del cuarto intervalo puedo elegir el 4. Y lo que voy a hacer ahora es ver qué resultado me da mi función, el signo del resultado, para cada uno de ellos. Así puedo identificar qué conjunto es con el que estoy trabajando. Para eso recordemos nuestra función. A ver si la puedo volver a escribir por acá abajo. Ahí se ve el cuadrito bien. Creo que sí. Voy a escribir mi función. La función que estamos trabajando es f de x igual a x más 1 por x menos 3 por
x más 4. Bien, y lo que voy a hacer ahora es reemplazar, primero con menos 5, lo voy a reemplazar en mi función y lo único que me va a importar es el signo del resultado. Bien, si yo en mi primer intervalo reemplazo por menos 5, es decir, voy a hacer menos 5 más 1 por menos 5 menos 3 por menos 5 más 4, ¿sí? Voy a estudiar signos. Si yo a menos 5 le sumo 1, esto me da negativo, ¿verdad? Si yo a menos 5 le saco 3, me sigue dando negativo. Y si yo a menos 5 le sumo 4, ¿me sigue dando negativo? Es decir que en relación a los signos, si aplicamos regla, menos con menos nos queda más y más por menos nos da menos, ¿sí? Nuestro primer intervalo pertenece al conjunto de negatividad, ¿sí? Este mismo razonamiento lo voy a repetir con menos 2, con 0 y con 4. Si a ustedes les entra este cálculo, lo ponemos acá, ¿sí? En general en el cole, cuando lo explico, lo dejo en ese lugar de la tabla. Pero bueno, por una cuestión de espacio claramente no me entra. Si no, lo hacen como cálculo auxiliar abajo y después ponen el resultado en la tabla. Recuerden, chicos, que tienen que estar todos los cálculos auxiliares cuando ustedes hacen los ejercicios, especialmente en la parte que entregan. Bien, bueno, entonces vamos con el segundo. Esto es repetir razonamiento ahora con menos 2, ¿sí? Si yo pongo el menos 2 menos 3 por menos 2 más 4. Bien, menos 2 más 1 me da negativo. Menos 2 menos 3 me da negativo. Menos 2 más 4 me da positivo. Si aplicamos regla de signos, menos menos es más y más por más me da más. Es decir, que este segundo intervalo pertenece al conjunto de positividad. ¿Bien? Bueno, veamos lo mismo con el tercer intervalo. Elegimos el 0. Yo elijo el 0 porque me parece que es un número muy sencillo de trabajar. Si ustedes querían elegir, no sé, el 1 o el 2, era lo mismo. Vamos a reemplazar en nuestra cuenta y la vamos a resolver. 0 más 1 me da positivo, 0 menos 3 me da negativo, 0 más 4 me da positivo. Bueno, y más por menos nos queda menos, menos por más es menos, ¿sí? Nuestro tercer intervalo pertenece al conjunto de negatividad. Vamos con el cuarto y último intervalo. Vamos a repetir el mecanismo. Ahora voy a reemplazar por 4. Bien, entonces 4 más 1 me va a dar positivo, 4 menos 3 me sigue dando positivo y 4 más 4 me da positivo. Y si yo hago más por más me da más, que por más nuevamente me da más. Bien, es decir que nuestro último conjunto pertenece nuestro último intervalo, le corresponde el conjunto de positividad. Ahora ya estamos en condiciones de poder graficar en nuestro sistema de ejes nuestro gráfico aproximado, recordando que el conjunto de positividad queda por debajo del eje X. Perdón, de negatividad queda por debajo del eje X, el primero, el de negatividad, me queda por abajo del eje X. El de positividad queda por encima del eje X, ¿sí? Entonces, si arranco ahí con el primero, no me entra todo junto, por eso lo muestro así. Si arranco con el primero, ven que el primer intervalo era de negatividad, es decir, la primer parte de nuestra función va a ser de negatividad, viene por ahí abajo. La segunda parte es de positividad, entre estas dos raíces. La tercera parte es de negatividad, nuevamente por abajo, y la cuarta parte, la última, es de positividad y siempre va a ser positiva hasta más infinito.
Y acá tenemos el gráfico aproximado de nuestra función. ¿Bien? En donde lo que podemos determinar son los conjuntos de positividad y de negatividad. De hecho, estos conjuntos los podíamos escribir antes de hacer el gráfico. ¿De qué forma? Directamente acá. Fíjense, ahí se ve, mi conjunto de positividad va a estar formado por los intervalos en donde tengo el más, es decir, menos 4 a menos 1, unión de 3 a más infinito. Y mi conjunto de negatividad va a estar formado por los dos que me dieron negativo, es decir, de menos infinito a menos 4, unión de menos 1 a 3. Bien, y acá tenemos nuestra primer función polinómica graficada en forma aproximada. Bueno, espero se haya entendido. Ahora vamos a ir con un ejemplo 2. Este ejemplo 2 va a ser más completo porque va a arrancar desde una función escrita en forma polinómica. ¿Bien? Bueno. Y acá tenemos nuestro segundo ejemplo, ¿sí? Elegí un caso en el que no tengo término independiente, es decir, que no puedo aplicar Gauss directamente. Si ustedes recuerden que si pueden aplicar Gauss, lo hacen a partir de los divisores. Eso, la actividad que han entregado y me han mostrado, la verdad que estaba la mayoría muy bien. Entonces, vamos a sacar factor común acá. Observen que si en todos los términos tengo x, saco factor común x. En este caso puedo sacar factor común 2x, porque el 2 es divisor entre el 2, el 10 y el 12. Entonces, nuestro factor común va a ser 2x. Recuerden que lo que hacemos es dividir a cada uno de estos términos por 2x. Si hago 2x al cubo dividido 2x, esto me da x al cuadrado. Si hago 10x al cuadrado dividido 2x, esto me da 5x. Y si hago 12x dividido 2x, esto me da 6. La x no me queda. Bien, recuerden que para poder encontrar todas las raíces o la factorización completa, hay que seguir factorizando este paréntesis. Acá pueden aplicar la fórmula resolvente o si quieren pueden aplicar Gauss, no hay problema, ¿sí? Yo voy a aplicar la fórmula resolvente, la voy a hacer acá al costadito como un cálculo auxiliar. Voy a vale 1, B vale menos 5, C vale menos 6, ¿sí? Lo escribo, después lo borro. 1, B es menos 5 y C es menos 6. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula de Bhaskara. Voy a hacer menos B, es decir, menos 5, que me queda 5 positivo, más menos la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 por A por C, es decir, más 24, dividido 2 por A. 25 más 24 me está dando 49. Y la raíz cuadrada de 49 sabemos que es 7. ¿Sí? Una vez que hicimos eso, recuerden que hay que sacar x1 y x2. Lo voy a hacer acá. La primera sale, x1, sale de hacer 5 más 7. 5 más 7 es 12, que dividido 2 es 6. Y la segunda sale de hacer 5 menos 7, que es menos 2, que dividido 2 es menos 1. ¿Bien? Ahí se ve. Es decir, que nuestras dos raíces, ¿sí?, con las que vamos a escribir nuestra forma factorizada, son 6 y menos 1. ¿Sí? Entonces, volvemos a nuestro ejercicio y escribimos la expresión factorizada. 2x por x menos mi primer raíz, que mi primer raíz es 6, es decir, menos 6, por x menos mi segunda raíz, que es menos 1,
Entonces me queda menos menos 1, que es más 1. Recuerden que acá va multiplicado por el valor de A, que en este caso yo no lo escribo porque A vale 1, ¿sí? Es el A del paréntesis. Si acá tuviésemos dejado el 2, por ejemplo, tendríamos que escribirlo multiplicando adelante. Bien, esto que encontramos acá es mi función factorizada. Y ahora arranco todo lo que vimos en la primera parte del video. Voy a buscar las raíces, voy a buscar los conjuntos de positividad y negatividad y voy a hacer el gráfico aproximado de esta función. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es buscar las raíces. Para eso voy a igualar mi función a 0. Y voy a pedir que cada uno de estos factores sea 0. Arrancamos con el primero. Yo tengo 2 por x igual 0. Este 2 está multiplicando. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y 0 dividido 2 es 0. Nuestra primera raíz es 0. Repetimos el razonamiento con el x menos 6. X menos 6 igual a 0. Si despejo, menos 6 pasa como más 6 y tengo mi segunda raíz. Y vamos con la última, x más 1 es igual a 0. Pasamos el 1 y tengo mi tercer raíz. Bien, entonces esta función toca al eje x en 0, en 6 y en 1. Fíjense que si hicimos las cosas bien, estos dos resultados, los que salieron de la cuadrática, deben coincidir con estos dos que tenemos acá. ¿Sí? Son los mismos, de hecho, porque salen del mismo cálculo. Bueno, una vez que hicimos esta parte, vamos a ir al gráfico. Yo acá borré el anterior, así que podemos marcar nuestras raíces. Voy a marcar mi raíz en 0. Voy a marcar mi raíz en menos 1 y voy a marcar mi raíz en 6. ¿Sí? Esta función toca al eje x solamente en esos 3 valores. Esos 3 valores me delimitan los intervalos. Recuerden que viene de menos infinito al menos 1, el que va de menos 1 al 0, el que va de 0 a 6 y el que va del 6 al más infinito. Esos son los intervalos que yo voy a trabajar en la tablita para el conjunto de positividad y negatividad. Bien, la vamos a armar acá arriba. Voy a borrar. Para esta tablita necesito la expresión factorizada de mi función, que es la que yo estoy dejando ahí, y es con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, para que les sea sencillo, siempre les recomiendo hacer una pequeña recta numérica. Esperen que no se ve. Ahí vamos. Que nosotros sabemos que este viene de menos infinito. Las raíces que nos dieron fue menos 1, 0, 6 y bueno, y va a terminar en más infinito. En más infinito lo vamos a poner más cerca para que se vea. ¿Sí? Y va a terminar en más infinito. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a armar los intervalos que nos toca trabajar. El primer intervalo va a ir de menos infinito a menos 1, que es la primera parte que observamos acá. El segundo intervalo es chiquitito, nos queda de menos 1 a 0. El siguiente intervalo es desde 0 hasta 6. Y el último intervalo es de 6 en adelante, es decir, de 6 a más infinito. Vamos a tener que elegir un representante de cada uno de ellos, ¿sí? De cada uno de los intervalos. Un numerito que pertenezca a ese intervalo. Esperen que voy a copiar la función un poco más abajo. Así nos permite armar el cuadro. ¿Sí? Cuento con una pizarra muy chiquitita. No sé si ya les comenté que me la está prestando mi hija. Así que vamos a armar la tabla. Así. Y vamos a elegir cada representante. De este primer conjunto podemos elegir, por ejemplo, el menos 2. En el segundo conjunto, que parece que no hay nada, es ese que lo odian,
hay que elegir un decimal, algún decimal de los que está por ahí en el medio. Por ejemplo, el menos 0,5, ¿sí? O el menos un medio, el menos 0,1, el menos 0,2, cualquiera que esté entre el 0 y el menos 1. Acá podemos elegir el 1 y acá podemos elegir el 7, ¿sí? Recuerden que si eligen otro número, si acá eligen, no sé, el 20, les va a dar lo mismo. Si acá eligen el 5, les va a dar lo mismo, ¿sí? No importa cuál elijan porque se supone que representan a todo ese intervalo. ¿Bien? Bueno, vamos a ver los signos que nos dan en cada uno de esos intervalos. Para eso, recuerden que tenemos que trabajar con la expresión factorizada, porque lo único que nos importa son los signos. Si yo reemplazo acá con menos 2 arranco, ¿sí? Menos 2 menos 6 por menos 2 más 1. Bien, fíjense, más con menos, esto nos da menos. Si a menos 2 le saco menos 6, me sigue dando menos. Si a menos 2 le sumo 1, me sigue dando menos, ¿sí? Menos por menos es más y más por menos es menos. Nuestro primer intervalo es conjunto de negatividad. Se suele poner así entre paréntesis, ¿sí? O bueno, pongan menos, como ustedes, si quieren poner negativo, lo que ustedes quieran, ¿eh? Quieren poner, por ejemplo, conjunto de negatividad, también. Lo que les sea más claro es como lo pueden trabajar. Vamos con el 0,5. Acá, que no los escucho cómo se quejan, pero se deben estar quejando. Menos 0,5 por menos 0,5 menos 6 por menos 0,5 más 1. ¿Bien? No se vio todo ahí. Recuerden que me importa signos. Más por menos, menos. Si a menos 0,5 le saco 6, me sigue dando negativo. Si a menos 0,5 le sumo 1, me da positivo, porque menos 0,5 es más chico. Bien, entonces, menos con menos me da más y más por más me da más. Este intervalo pertenece al conjunto de positividad. Repetimos el razonamiento con 1. Esto es un poco por ahí engorroso, porque es hacer siempre lo mismo, pero bueno, hay que pensarlo. El que es muy ágil mentalmente puede copiar directamente los signos, ¿sí? Pero necesito que me muestren el razonamiento. 1, 2 por 1, 1 menos 6 por 1 más 1. Es decir, positivo más por más. Si a 1 le saco 6 me da negativo. Si a 1 le sumo 1 me da positivo. Más con menos me da menos. Menos por más me da menos. Este tercer conjunto es de negatividad. ¿Bien? Vamos con el último, que es el 7. Y repetimos el razonamiento. 2 por 7, 7 menos 6 por 7 más 1. Más con más me da más. Si yo a 7 le resto 6 me va a dar positivo. Y si yo a 7 le sumo 1 me va a dar positivo. Más por más, todos los números positivos me dan positivo. Entonces este último es conjunto de positividad. ¿Bien? En general las funciones tienden a ir cambiando de conjunto, es decir, pasar de un conjunto de positividad a uno de negatividad, salvo que se presente algo que se llama raíz doble, que un número es raíz 2 veces, y ahí se presenta un rebote, ¿sí? Y no pasa esto de ir de positividad a negatividad. Bueno, entonces, antes de hacer el gráfico, yo ya puedo escribir conjunto de positividad y de negatividad, sin hacer ningún gráfico. Fíjense, de positividad va a estar formado por el intervalo menos 1, 0, unión el intervalo, ¿se ve? El intervalo 6 más infinito. Y el de negatividad va a estar formado por el intervalo de menos infinito a menos 1, unión de 0 a 6. ¿Sí? Ahí ya tengo los conjuntos armados, ¿sí? Sin necesidad de hacer ningún cálculo.
Ahora, lo que vamos a hacer es armar nuestro gráfico aproximado, ¿sí? Así terminamos el ejercicio. Para eso necesitamos transmitir estos datos al gráfico. El primer intervalo es conjunto de negatividad, es decir, el primer intervalo viene por abajo del eje X. El segundo intervalo, el que está entre -1 y 0, es de positividad. Este acá chiquitito va por arriba. Entre 0 y 6 es de negatividad, va por abajo. Y de 6 a más infinito nos queda por arriba. Y acá tenemos el gráfico aproximado de nuestra segunda función polinómica. Bueno, espero se haya entendido. Cualquier duda me preguntan, hagan los ejercicios que yo les voy a subir los tutoriales de respuesta. Les mando un saludo grande y bueno, recuerden chicos, si tienen dudas, comuníquense conmigo, mándenme consultas, mándenme una imagen de lo que ustedes están haciendo si se trabaron. Consulten que yo subo algún tutorial de respuesta o intento hacerles llegar la respuesta por la preceptora o por mail, ¿sí? O por Classroom. Intentemos mantenernos en contacto, así se nos hace un poquito más sencillo todo lo que nos está pasando. Bueno, les mando un beso grande y nos estamos viendo o hablando.